A 6 de la mañana, 59 minutos, es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Juan David Duque. Él es el exfuncionario de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, analista político. Juan David, bienvenido a la mesa ancha. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los televidentes que nos acompañan. Juana y Julio, bienvenidos. Buenos días, bienvenido, Juan David. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Julio. Miren, no nos podemos desligar de todo lo que está pasando en el Catatumbo, así que hoy nuevamente vamos a hablar de eso con los nuevos elementos que tenemos sobre la mesa, unas declaraciones de ayer del presidente de la República en donde se pregunta cómo es que el ELN pudo hacer ese movimiento desde Arauca hasta el Catatumbo sin que nadie se diera cuenta, cómo fue que se fortaleció militarmente y aceptó que en todo esto hubo un fracaso, un error estratégico. También esperando un poco este decreto de la conmoción interior, pero pues el presidente ya dio algunas pistas y asegura que la conmoción interior no es solamente para atender financieramente al Catatumbo, sino para hacer una defensa de la soberanía nacional, lo que uno diría, bueno, no va a ser un decreto de conmoción interior específicamente para el norte de Santander, sino para el resto del país. El Catatumbo, arranquemos por ahí, Juan David. Bueno, sobre esta situación hay que hacer tres apreciaciones. La primera, como el presidente ya lo ha dicho, el ELN tiene la actuación de un grupo narcotraficante y paramilitar y por ende el presidente tiene la obligación y el deber de usar todas las herramientas disponibles que tenga jurídicamente para enfrentar esta amenaza. La segunda es también decirle un poco lo que dijo el presidente, es que esta es una falla como nación y ese fortalecimiento del ELN que no solo se viene presentando desde este gobierno, sino desde gobiernos anteriores con la fallida política del presidente Iván Duque de cerrar la frontera, porque al cerrar la frontera le permitió al ELN fortalecerse en ese paso ilegal entre Colombia y Venezuela, lo cual hizo que se pudieran fortalecer económicamente. Y lo tercero es... Perdón, pero la frontera fue cerrada por el gobierno de Iván Duque. Venezuela, que me acuerdo que ellos pusieron unos... Pero Iván Duque también hizo un concierto. Hizo un concierto diciendo que iba a tomar pero el Maduro y cierre que de la cambio. frontera fue por el lado de Venezuela. Iván Duque también eso tenía sí. un discurso muy fuerte. Digamos, rompió relaciones Iván Duque, pero la frontera fue cerrada por Maduro. No solo la rompió, sino que además hizo una cruzada internacional, según él, para tumbar el régimen. Y políticamente es legítimo. Lo que no puede pasar es que uno como presidente de Colombia, teniendo más de 2.500 kilómetros de frontera, una frontera totalmente porosa, rompa relaciones con el vecino, que a hoy nos genera más de $1.000 millones en relaciones comerciales. Eso fue tremendamente irresponsable y la gente de Cúcuta y de norte de Santander así lo reconoce. Hay una falla del gobierno Duque al permitir ese paso y permitir que el ELN gobernara la frontera. Ahí hay un tema fundamental que nos permite ver cómo se vino fortaleciendo el ELN, que además hoy resulta con la fallida política, como lo acepta el presidente, que hay un error de nación y de país. Hay algo a lo que me gustaría volver centrado en la pregunta de Maritza, y es en la conmoción interior y en lo que habla el presidente de soberanía. Y creo que esta va a ser y es una de las justificaciones más importantes para que sea aceptada la conmoción interior. Normalmente esto se usa también para fortalecer a la fuerza pública y al ejército colombiano, para fortalecer su presencia territorial, su presencia no solamente al Catatumbo, porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Nariño, antes de que se nos salga todavía más de control, pero pues tenemos masacres constantemente, tenemos asesinatos de líderes sociales, pero también de exfirmantes, de firmantes de las FARC en este momento, que ayer íbamos en la quinta víctima, que están, además según reporta la comunidad, con lista en mano el ELN, buscando persona por persona, sacándola de su casa y asesinándola. Entonces, ahí, digamos que por ese lado, la conmoción interior parece, y que esperemos que en el decreto esto quede de manera muy específica y clara, que se va a utilizar para fortalecer las fuerzas militares y el desplazamiento de más hombres, porque también el Estado colombiano tiene un déficit en hombres para poder movilizar por todo el territorio. El segundo, que es el estado de emergencia económica, es en el que hay una gran duda y en el que parece que utilizar a los dos en este momento puede crear dificultades, aunque algunas fuentes que han pedido en varios medios no ser mencionadas de las fuerzas militares dicen que es necesario para ellos mismos que sea aceptada la conmoción económica. No podemos caer en, digamos, la misma lógica del presidente, que es ignorar el elefante en la habitación. A ver, es que tenemos una dictadura narcotraficante gobernando Venezuela, nuestro principal vecino, una frontera gigante. Es un cartel del narcotráfico, básicamente como lo ha declarado la justicia de Estados Unidos, que además apoya abiertamente, casi, al ELN como una estructura paramilitar dentro de su territorio que lo protege. Y el presidente sale ayer a decir,
¿por qué será que el ELN se moviliza tan fácil en la zona limítrofe con Venezuela? Pues porque lo está cobijando Venezuela, lo está cobijando, lo Una de está las hipótesis protegiendo. es que se haya movido por Venezuela, Pues es no que- por el interior del territorio Pues es colombiano. que parece evidente, como parece evidente también que se pregunta el presidente como sorprendido, lo que me parece increíble, es ¿cómo así que el ELN se ha fortalecido técnica y militarmente? ¿De dónde? Pues a ver, si hemos estado en una serie de treguas, de conversaciones que no iban para ningún lado, que todo el mundo sabe desde hace rato que no iban para ningún lado, pues claro que aprovechó el ELN para fortalecerse militarmente. Claro, el presidente se lava las manos, ¿no? Ni menciona a Venezuela, que es un aliado político estratégico para este gobierno, y toda la culpa entonces ahora la tiene el ejército, ¿no? ¿Por qué el ejército no nos da información, la inteligencia militar no nos da información sobre eso? La situación es clara, el ELN se ha fortalecido bajo el cobijo de un gobierno extranjero, y eso pues, hay evidencia de sobra de las operaciones del ELN y de la connivencia del ELN con el gobierno venezolano, y bajo el abrigo de un proceso de paz y de una pasividad de la fuerza pública que deriva en que se haya fortalecido militarmente y que ahora mate colombianos. Sí, miren, sobre todo esto, digamos, que junta obviamente todo lo que está pasando en el Catatumbo, que viene pasando desde hace mucho tiempo con la decisión del Gobierno Nacional de declarar la conmoción interior. Hace algunos minutos nos decía aquí la defensora del pueblo, esto viene desde hace rato, como decía usted, Juan David, pero es que en noviembre del año pasado, estamos hablando de hace más de 2 meses, nosotros emitimos una alerta de inminencia, es decir, esto es ya, ya. Y ante eso el Gobierno Nacional, ¿qué hizo en ese momento? No, hay de todas maneras, como lo dijo el presidente, hay una falla como nación, nuevamente lo ha repetido, se hace unos cuestionamientos válidos y se los hace al ejército como se los tiene que hacer el jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene que hacer preguntas cuando los problemas pasan. El jefe de Estado tiene que coger al ejército y decir, venga, ¿qué fue lo que pasó? Me hacen el favor y me entregan un informe y quiero saber realmente cuál es el estado de la inteligencia colombiana con respecto a lo que está pasando el ELN. Yo creo que lo que ha venido sucediendo en los últimos días, al presidente, al ya no reconocerlos y al levantar la mesa de negociaciones con ellos, nos da la posibilidad de retomar el Catatumbo, pero también quiero aprovechar la oportunidad para decir para qué nos sirve el decreto de conmoción interior, porque esta situación tiene que unirnos como colombianos y no puede ser utilizada para decir mentiras tales como que el decreto de conmoción interior se va a utilizar para reelegir al presidente Petro o para pasar la ley de financiación con el decreto de emergencia económica que no pasó en el Congreso, cosa que ya salió a desmentir el presidente Petro. No podemos permitir que esos discursos entren a la mesa porque la atención del país tiene que estar concentrada en lo que es importante y en la verdad, no en seguir alimentando mentiras que solo le hacen daño al país en este momento. Mire, quiero retomar, antes de darle la palabra a Juana y Julio, también muy rápidamente porque tenemos que cerrar este tema, es que la defensora dijo, si se hubieran tomado las medidas en noviembre cuando salió la alerta, no hubiera sido necesario la declaratoria de conmoción interior. Juana y Julio. No sé, yo la verdad me pregunto porque estamos en medio de un conflicto armado, en medio de una guerra, hay cosas que no se pueden prever. Claro que se podía prever una alerta temprana como la que hizo la defensora del pueblo. Es que esta no era ni siquiera una alerta temprana, sino una alerta de inminencia, para poder, que quiere decir que ya estaba para pasando. poder sacar a los líderes, a las personas siendo amenazadas, porque de todas formas, así hubiera una declaratoria de urgencia, el Estado no va a retomar el control territorial en 2 días. O sea, desde los 80 estamos tratando de retomar el control territorial del Catatumbo y nunca lo hemos podido tener, ¿no? Porque ha habido además no solo conflictos entre los grupos armados con el Estado, sino entre las comunidades campesinas del Catatumbo con el mismo Estado. Entonces ha habido además una desconfianza histórica de las poblaciones campesinas al mismo Estado que no han permitido que el Estado entre porque el Estado no ha querido entrar, aparte de la presencia militar, ¿no? Entonces un Julio, contexto bien rápidamente para entrar también al tema de complicado. presupuestos máximos porque se nos acabó el Pues en tiempo. esta materia de improvisación, como es habitual, entre otras cosas no es claro si constitucionalmente se puede declarar conmoción interior y emergencia económica, que son figuras distintas por las mismas causas. Según la Constitución parece ser que no, pero el presidente se apresura a trinar. Vamos a declarar conmoción interior, emergencia económica. No sabemos si es válido desde el punto de vista constitucional. Julio, sigo con ustedes. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Tenemos que hacer un comentario muy rápido y es la decisión de ayer de la Corte Constitucional de emitir un desacato contra el ministro de Salud porque no ha pagado los presupuestos máximos del 2022 y del 2024. Esto lo que dice es, ustedes, ministerio, también están fallando en esto, reconocen también, o con esto queda en evidencia, digamos, el error del Ministerio de Salud en la crisis en la salud, ¿o qué es Aquí lo ha que está habido pasando? 2 sectores, uno que dice pues, que la salud está muy bien financiada, lo que pasa es que la explicación de todos los problemas es que se están robando la plata, que es lo que se dice desde los sectores cercanos al gobierno y desde el gobierno, y otros sectores que dicen está desfinanciada la salud. La Corte Constitucional, una especie de árbitro,
le acaba de dar la razón en un segmento grande de esa discusión a quienes dicen está desfinanciada. Estamos hablando que no se ha pagado presupuestos máximos, que son los que financian pues, servicios, por ejemplo, Sí. a enfermedades huérfanas, de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre, noviembre y diciembre tampoco. Pues a ver, entonces, Sí. si lo que hay es negligencia, que es lo que está diciendo la Corte Constitucional, pues entonces la responsabilidad del balón está del lado del gobierno. Hay Sí. que ver lo que pasa con la UPC, que es otro componente todavía más grande de este tema. Juana y Juan David. Pues cada sector pujando para su lado, ¿no? Entonces el sector de las EPS, de la salud como un negocio, pujando para un lado, el gobierno pujando para otro, pero seguimos en una crisis terrible para los pacientes y al parecer hasta que no se llegue a un acuerdo sobre, ahí sí, lo fundamental que es cumplir el derecho a la salud de todos los pacientes, de todos los colombianos y las colombianas, vamos Sí. a seguir una crisis. Juan David. Decir que en el sector salud no hay corrupción es un absurdo. 240.000 millones de pesos se perdieron de dineros públicos en una EPS en donde en su junta directiva estaban el hermano de Pacho Santos y el hermano de Andrés Pastrana. Es evidente que durante décadas se han robado los presupuestos de la salud. 23.400 muertos declaró la ADRES que pasaron como pacientes de las EPS, lo cual es gravísimo. Eso debería tenernos escandalizados a todos porque son las EPS queriendo robar al gobierno nacional y robarnos la plata de absolutamente todos. Ahora bien, el problema de la salud no es un problema de este gobierno y que está desfinanciada desde este gobierno. Esta discusión lleva desde el año 1991. Esto no es nuevo que Petro desfinanció la salud, es falso. La salud se la han venido robando, unos grupos que además tienen una fuerte incidencia política y que financian partidos políticos. Ahora también hay que decirlo, entre ese problema no es solo un problema del gobierno Petro, porque también cobija al gobierno de Iván Duque, porque son presupuestos del año 2022. Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Juana, Julio, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo rapidísimo.